Nos vamos a una isla única. Nos vamos a una isla donde hay cultura, patrimonio, arquitectura, por supuesto playas. También hay gastronomía, muchísimas leyendas y un gran legado que han ido dejando las diferentes civilizaciones a lo largo de los siglos. Nos vamos a ir a uno de esos lugares que me apetece contarte y narrarte. Nos vamos a ir a uno de esos destinos que se puede visitar en cualquier época del año y que la gente piensa que quizás en verano es el mejor momento para recorrerla. Y ya te digo yo que no. En verano se está muy bien, por supuesto que sí. En verano te encuentras un ambiente diferente, también. En verano quizás es el instante en el que más bullicio, más vida, más alegría, más de todo hay. Pero después del verano la vida continúa y aquí, en nuestro próximo destino, te aseguro que te vas a enamorar. Nos vamos a Horizontes, nos vamos a Malta. En el corazón del Mediterráneo, Malta brilla con luz propia. Con más de 7.000 años de historia, las islas maltesas rebosan cultura y patrimonio. El rico y variado pasado de Malta ha dejado un valioso mosaico cultural en la isla, que como consecuencia cuenta con varios emplazamientos que son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Desde sus orígenes en la Edad de Piedra hasta nuestros días, Malta ha sido colonizada y disputada por todos sus vecinos de ambas riberas del Mediterráneo, siendo codiciada no por sus riquezas, sino por su situación estratégica. Hoy es deseada por los turistas que llegan cada año interesados por su legado histórico y su permanente clima templado. El paso de diversas civilizaciones y culturas ha dejado su huella indeleble. Desde fenicios, griegos, cartagineses, romanos, vándalos, bizantinos, árabes, normandos, españoles, franceses e ingleses. Esta amalgama de razas, pueblos y civilizaciones ha convertido a la capital de Malta en un conjunto multicultural sin parangón. Por ello, hay que visitar La Valeta, su capital, tranquilamente, despacio y sin prisa, pues hay mucho para ver y asimilar. Descubrir la historia de Malta nos brindará la oportunidad de admirar los espléndidos monumentos que el archipiélago maltés atesora. Carlos V concedió las islas de Malta a los caballeros de la Orden de San Juan, siendo los 250 años que gobernaron el archipiélago maltés los más gloriosos en la historia, desarrollándose cultural y artísticamente. La isla se colmó de hermosos palacios, iglesias, fortificaciones y obras de arte. El archipiélago pasó a formar parte del Imperio Británico en 1814 y durante la Segunda Guerra Mundial fue duramente castigada por los bombardeos alemanes. Poco a poco, Malta volvió a experimentar un nuevo periodo de esplendor, gracias, sobre todo, a su posición estratégica en el corazón del Mediterráneo, muy bien aprovechada por los británicos. En 1974, Malta se constituyó como república, pero hasta el año 1979, los británicos no abandonaron definitivamente el archipiélago. En el año 2004, la República de Malta pasó a formar parte, definitivamente, de la Unión Europea. Como veis, un destino de esos mágicos que a mí también me gusta decir que es magnético, y esa precisamente ese mimetismo que ofrece la isla al viajero viene muchas veces
por el gran legado que culturalmente han ido dejando las diferentes civilizaciones que han ido pasando por Malta. De todo ello nos va a hablar esta tarde Ángel Vigorra. Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? Bien, estamos aquí con muchas ganas. Oye, Malta, qué isla más bonita, cuántos recuerdos, pero sobre todo cuántas sensaciones va dejando en el viajero, no solamente porque el que va buscando sol y playa lo encuentra y es maravilloso, sino porque según te vas adentrando en la superficie de esta pequeña isla que es tan grande en contenido, te va marcando por sus leyendas, por su historia, por su patrimonio. Yo decía antes que lo tiene todo. Ciertamente, Malta no le falta de nada, absolutamente de nada. Es la joya del Mediterráneo y además una joya estratégica, evidentemente. Oye, se remonta a hace ya muchos siglos a los primeros pobladores, ¿no?, que hubo allí. Sí, realmente los templos megalíticos de Agar Kim en Chandra, que son patrimonio de la humanidad, nos dan referencia de ello. Inicialmente se consideraba que eran como 3.000, 3.600 años, pero se ha constatado que son muchos más. Aunque lo que se ha hallado allí pues, son objetos que se inspiraban en las grandes civilizaciones griegas o cretenses o micénicas. Pero bueno, está constatado de que las construcciones de los templos en sí, los grandes templos megalíticos, tuvieron lugar muchísimo antes que estas civilizaciones de origen griego. Oye, precisamente esos orígenes megalíticos están muy presentes en su capital, en La Valeta, que, bueno, el que la ha visitado o para el que no la conoce, es una ciudad en la que las murallas, los palacios y también, además, todos los restos de civilizaciones antiguas están muy presentes, además de esos cafés que es un símbolo de la isla. La verdad es que La Valeta es una ciudad espléndida, y a medida que la vamos recorriendo nos sorprende con rincones que serán inolvidables posteriormente, ¿no? Y es cierto, el paso de las diversas civilizaciones que han concurrido por estas islas han dejado una huella indeleble. Fenicios, griegos, cartagineses, romanos, vándalos, bizantinos, árabes, normandos, incluso españoles, franceses e ingleses, que han sido los últimos, como antes habéis constatado en la introducción, ¿no? Oye, Ángel, fue declarada Patrimonio de la Humanidad, creo recordar, en 1980, ¿puede ser? Sí, La Valeta, sí, efectivamente. Y es una ciudad que además, tiene un origen muy curioso, ¿no? Que es el gran asedio turco de 1565. Y por decisión de los gobiernos europeos de la época y del Papa Pío IV, se ordenó la construcción de una ciudad con acuerdo con el concepto de ser un bastión de la cristiandad por un lado y una obra maestra de la arquitectura por otro. Y así se fundó la ciudad de La Valeta. Que de hecho lleva el nombre del gran maestre Jean Parisot de La Valeta, y realmente se concibió como una ciudad inexpugnable. Y además, fíjate tú, para aquellas épocas se la dotó de agua corriente y alcantarillado, algo único en su época. Además, creo recordar que precisamente en La Valeta hay un lugar maravilloso, que es ese templo subterráneo, que es del año 2500 a.C. Sí, el Hipogeo. Eso es. Efectivamente, es una de las grandes joyas que está justamente en medio de la ciudad. Y es una visita imprescindible, por supuesto. Oye, Ángel, La Valeta probablemente sea una de esas ciudades más interesantes de Europa, pero si yo te tengo que preguntar como viajero, como escritor, como experto en el sector turístico, como director de la revista Q-Travel, un sitio especial, un sitio único, un sitio de esos emblemáticos, un rincón que a ti especialmente te emociona de la ciudad, ¿dónde me llevas? ¿De la ciudad de La Valeta? Sí. A ver, me lo pones muy difícil, ¿eh? Realmente me lo pones muy difícil. Mira, propiamente por lo que representa el castillo de San Angelo. Y te diré por qué. Porque ahí estuvo preso Caravaggio,
que en la iglesia, en la Basílica Catedral de San Juan, está su magnífico cuadro La Decapitación de San Juan. Y ahí estuvo preso por pendenciero, aunque posteriormente se fugó. Y es realmente un enclave que domina todo el puerto a los dos flancos, entrada y salida, incluso en lo que se conoce como las tres ciudades, que son Senglea, Copiscue y Victoriosa, que es toda la configuración interna del gran puerto, del gran harbor de La Valeta. Este lugar es como muy especial, ¿no? Además, fue sede del almirantazgo durante la Segunda Guerra Mundial y ahí estuvo como jefe de la dotación el que fue el príncipe de Edimburgo, el que fue el marido de la reina Isabel II de Inglaterra. Oye, La Valeta hoy es capital de Malta, pero creo que no fue la primera capital, ¿no? No, no lo fue. De hecho, la primera capital está en el interior y es la antigua ciudad de Medina, que de hecho tiene ese nombre un poquito con reminiscencias árabes, porque además propiamente la ciudad en sí es una ciudad muy barroca y además muy bien protegida, como todas las ciudades de Malta, porque tienen grandes muros, porque todas ellas fueron construidas para protegerse de los posibles asedios del turco, ¿no?, en aquella época. Pues realmente fue la primera capital de Malta. Y tiene unas fortificaciones medievales increíbles, aunque lo más destacable sean sus palacios que hay en su interior, como es el Palacio de Falstone, que además fue escenario de la famosa serie Juego de Tronos. Y realmente es uno de los palacios que es imprescindible visitar porque ahí podemos apreciar todo el estilo arquitectónico y cómo ha evolucionado hasta el día de hoy, desde que se construyó. A mí me gustaría que en este relato fantástico que nos estás haciendo de esta maravillosa isla, nos llevaras a dos lugares que para mí, personalmente en Malta, son especiales. En primer lugar, una ciudad cuyo nombre, no sé si sabes, se llama o significa suburbio, que es Rabat. Pues está justo al lado, son las afueras de Medina, porque fue la ciudad que se construyó alrededor, digamos, para la gente humilde, la gente pobre. Y además tiene un valor para mí importantísimo, porque alberga las catacumbas más antiguas que hay en Malta, ¿no? Realmente es un lugar. Están vacías, pero realmente arqueológicamente es muy interesante porque, de hecho, aquí se refugió el apóstol San Pablo. San Pablo evangelizó a los antepasados de los malteses y se refugió muy cerquita de estas catacumbas, ¿no? Y además vale la pena ser visitadas por lo que tú has comentado, ¿no? Porque es realmente uno de los lugares entrañables para la cristiandad. Estaba viendo cómo Felipe Alonso, que nos acompaña también en esta tertulia, estabas disfrutando como un enano. Malta es un lugar que conoces bien, ¿eh? Totalmente. Hemos hablado muchas veces de ello. Es un lugar maravilloso. Luego imagino que Ángel nos va a dar un recorrido por la isla y cuando acabe intentaré aportar alguna cosa novedosa, si me deja. Por supuesto que sí, maestro. Ángel, oye, te decía que uno de los destinos que a mí más me gustaba de la isla era Rabat, pero hay otro que es un puerto pesquero, un pueblecito de esos entrañables, curiosos, llenos de vida, uno de los grandes, además, puertos pesqueros de la isla. Sí, efectivamente, es Marsarloc. Marsarloc es uno de los puertecitos. Veo que vamos en la misma línea, ¿eh? Veo que vamos haciendo un recorrido paralelo. Sí, absolutamente. Marsarloc es muy vistoso, muy visual, porque es un puerto muy resguardado y además, evidentemente, es un puerto pesquero y es un puerto pesquero que además los domingos hacen un mercado de pescado y de otros productos típicos de la isla, como es la miel, porque a efectos te diré de que Medina se llamaba Melita,
que significa miel, porque eran grandes productores de este producto. Y hacen este mercadillo donde hay pues pastas de tomate seco, los dulces típicos malteses, pero tenemos una panorámica increíble de todas las barcas que están ahí amarradas, que son las típicas barcas que vemos de color azul, amarillo, con esos ojos fenicios, ¿no? El ojo de la buena suerte. Vamos, es una auténtica postal. Sí, no cabe Estábamos duda. viendo ahí unas imágenes de otro lugar que a mí me apetece mucho que nos narres, y son esos acantilados, ¿no? Los acantilados que son impresionantes, con ese azul del mar increíble que en días que hace bueno tiene un color único. Sí, es un azul intenso. Los acantilados de Dingley son impresionantes, tienen más de 250 metros sobre el nivel del mar y que además nos acompañan directamente a visitar lo que es la Gruta Azul. Eso es. Que a efectos era un lugar de refugio en Vietil-sur-Riech, se llama así en maltés, y todavía sigue utilizándose. No para resguardarse de los pescadores, ¿no? Ahora se ha convertido en un destino turístico porque visitarlas es muy bonito, siempre y cuando el mar lo permita, porque realmente a veces el mar está en contra, ¿no? Y es realmente uno de los lugares que debe visitarse, de un azul intenso. Es una gruta, una cavidad natural impresionante y bueno, que sirvió también de refugio en la Segunda Guerra Mundial, en los bombardeos, para refugiarse las barcas que se refugiaban en ello, ¿no? En ellas. Realmente ha tenido muchas utilidades, ¿no? Oye, hablando de la Guerra Mundial que ahora mismo mencionabas, creo que a Malta se le concedió la Cruz Victoria, ¿no? Por el sufrimiento de los malteses y por todo lo que pasó en aquel momento. ¿Puede ser? Sí, es cierto. Malta sufrió muchísimo. Su población civil fue realmente muy castigada y hostigada por los bombardeos alemanes, porque evidentemente, es un lugar estratégico y lo sigue siendo. Sigue siendo un punto estratégico en el Mediterráneo. Está muy cerca de las costas libia. Y está entre Italia y Grecia, ¿no? Es realmente es el punto central del Mediterráneo, ¿no? Y realmente sufrió muchísimo, ¿no? Y fíjate, hay una curiosidad, ¿eh? Hay una localidad que se llama Mosta, que tiene una iglesia que es casi igual que el famoso Panteón de Agripa de Roma. Además, se ha construido así y durante uno de esos bombardeos, de las bombas que se lanzaron, una entró por el óculo y penetró por allí cuando estaban haciendo la Sagrada Misa y no estalló. Es decir, que nadie murió porque no estalló. Y se consideró como una especie de milagro, pero de eso nada, porque estas bombas se hacían en Checoslovaquia y estaban manufacturadas por los propios prisioneros de guerra y lo que hacían era sabotearlas. De hecho, una de cada tres no estallaba, ¿no? Un milagro o suerte pero no estalló. Y se encuentra dentro de esta iglesia, esta bomba. Vamos a dejarlo en leyenda, que yo creo que es muy bonita, no destrocemos la historia. Oye, uno de los imprescindibles, para ir terminando, uno de los imprescindibles de Malta estarás conmigo, la isla de Gozo. Sí, ir a Malta implica visitar Gozo. Gozo es la segunda isla en importancia, hay otra más pequeñita entre medios, que es la isla de Comino, pero Gozo hay que visitarla sí o sí. La gran pena a día de hoy es de que la gran postal de Malta, en este caso de Gozo, ha desaparecido, que era la ventana azul, porque hubo un tremendo temporal y la derribó. Hay un proyecto de reconstrucción, pero aún así hay muchas cosas que ver. Podemos ver, por ejemplo, la cueva de Calipso, donde cuenta la leyenda que Homero estuvo ahí durante 7 años preso de amor. Hay también un montículo justo delante de donde se encontraba la ventana azul, que estaba protegido y con pena de muerte quien lo intentase violentar, porque se encontraba un tubérculo, que es el Fucus coccineus melitensis, que era conocido como el hongo de Malta,
y que tenía como propiedades curativas, ¿no? Y los caballeros de la Orden de San Juan velaban para que nadie tuviese acceso a este lugar. Aparte de esto, escenario de películas. Aquí se ha rodado la famosa escena de Juego de Tronos de la boda de Khaleesi con el Khal Drogo. Se ha rodado Troya en unas canteras que hay detrás de la Ventana Azul, la película Troya. Bueno, infinidad de anécdotas que podemos contar. Pero te diré también otra cosa. Existe una segunda Ventana Azul que podemos encontrar muy cerquita, en Wadiat el Meliah, que está cerca. También hay unos acantilados y podemos ver otra Ventana Azul más pequeñita y realmente no nos vamos a quedar con ese mal sabor de boca. Pero hay que visitar inexcusablemente su capital, que es Victoria. Victoria es una capital y sus templos megalíticos, que también son de mucha consideración, ¿no? Victoria tiene la catedral en Gozo, que es una magnífica catedral y además fue bendecida por Juan Pablo II y merece ser visitada. Y la verdad que después también tenemos una zona de unas magníficas salinas que datan de tiempos fenicios y que a día de hoy siguen funcionando y se sigue extrayendo la flor de sal. Algo realmente increíble. Pues me voy a quedar con eso. Ángel Vigorra, director de la revista Q-Travel, viajero, desde luego escritor, amigo y un gran profesional que nos ha relatado Malta. Felipe, un recuerdo, una emoción, algo que te lleve a ti. Pues mira, un recuerdo, la primera vez que estuve, lo que me chocó más fue ver las grandes murallas que había de protección y ver salir, ver salir un crucero que solo se veía las cubiertas de arriba, o sea, un crucero grande, y no se ve más que un poquito del crucero, o sea, impresionante. Eso fue impresionante. Y lo segundo, añadir algo de los escenarios que ha comentado Ángel de cine, que ahí se rodó una película dedicada a Popeye el Marino. Ya hay una ciudad completa que se puede visitar dedicada a Popeye el Marino. Te veo muy puesto. Te veo muy puesto. Carlos, ¿tú conoces La Valeta? ¿Conoces Malta? Conozco Malta, pero realmente solo una escala de un día de un vuelo de estos. ¿Suficiente para enamorarte? Sí, sin ninguna duda. Estaba viendo las imágenes y escuchando a Ángel y me estaba preguntando a mí mismo cómo es posible que no haya regresado a Malta tan cerca, en el Mediterráneo, con un clima envidiable y llena de historia. Felipe. Un consejo. Se puede alquilar un coche perfectamente para moverte por la isla, pero tener en cuenta que circula de modo británico. Guárdate la voz, que tenemos que hablar después de Almagro. Ángel, me cierras esta sección con un recuerdo, con una emoción, con un consejo para todos nuestros telespectadores. Pues que no pierdan ni un segundo en visitar Malta y que disfruten al 100% porque no se la van a acabar ni en una semana ni en 15 días, que su historia es muy intensa, está muy ligada a España, y que no se pierdan la magnífica puesta de sol de Golden Bay. Es en una de las pocas playas que hay arenosas, porque Malta tiene playas, pero no todas son arenosas, y esta es una de las más bonitas que hay y es donde realmente podemos ver esa caída de sol, que es realmente un espectáculo de la naturaleza. Con ese consejo me quedo, con esa postal me quedo, con esa experiencia me quedo. Ángel Vigorra, gracias, fantástico trabajo. Un abrazo fuerte. Gracias. Nos vemos el próximo viernes aquí en Miradas Viajeras, en Movistar Plus, en el canal 125, en Negocios Televisión. Pero nosotros tenemos que continuar, tenemos que seguir nuestro camino, tenemos que hablar todavía de muchas cosas en esta segunda y la tercera hora de programa que aún nos queda. Así que, si no os importa, seguimos camino y nos vamos ahora a nuestra sección de Patrimonios de la Humanidad. Nos vamos a descubrir un lugar maravilloso, el único faro romano que sigue en funcionamiento desde aquella época y que es el único del mundo que todavía alumbra nuestros mares. Nos vamos a Patrimonios de la Humanidad.
Son muchas las leyendas y las historias que hay en relación a este faro. Son muchas las narraciones que se han contado y que le han hecho cada vez más grande. Pero es que su propia imagen, esa imagen esbelta que lo domina todo, le confiere, yo creo, que una personalidad única. Nos vigila, nos cuida, nos mira, tanto por el día como por la noche, y es el punto de inflexión de una ciudad maravillosa que a derecha e izquierda de él, de ese faro, tiene un paseo marítimo único. Nos vamos a La Coruña, nos vamos a la Torre de Hércules. Carlos Olmo, buenas tardes. Hace 24 horas estaba al pie de la Torre de Hércules, eso sí, bien agarrado porque el viento soplaba fuerte y ahí estaba la torre iluminándonos a pesar de las inclemencias del tiempo, que estos días son muchas por el norte de España. Uno de nuestros patrimonios de la humanidad en España, pero yo creo que, fíjate, igual que hemos hablado y vamos a hablar de muchos otros, ya nos has ido trayendo en Miradas Viajeras unos cuantos, este no es el más grande, no es el más espectacular, no es ni siquiera el que tiene una mayor superficie, sin embargo, por sí mismo tiene personalidad propia. Obviamente, no voy a ser yo el que diga lo contrario, porque siendo de La Coruña y de una manera o de otra, teniendo una relación íntima, afectiva y personal con la Torre de Hércules, y digo lo de personal con todo el sentido, porque uno de mis primeros recuerdos de la infancia fue bastante negativo, pero que me llevó a conocer la Torre de Hércules y subir a ella por primera vez. Y es que yo tenía como 4 o 5 años, era domingo, me iba a ir con mi familia a la playa, como se hacía antes, todos los niños en el coche, la neverita, las mesas, para pasar el día de playa y campo. Y me mandaron a mí por la leche y al regresar, aquellas botellas de vidrio antiguas, me caí, se me partió la botella y me abrió un tajo en la mano. Ya no pude ir a la playa porque me tuvieron que ir a llevar. Y como estaba muy quejoso y mal, me llevaron a la Torre de Hércules. Subí quejándome los 234 escalones, que se dice rápido, pero cuando llegué arriba me quedé mudo. Me quedé mudo porque todo aquello que estaba alrededor me dejó absolutamente anonadado. Ahí empezó mi amor por los faros, que me llevó en el año 2005 a crear farosdelmundo.com con un objetivo que era apoyar la candidatura de la Torre de Hércules para Patrimonio de la Humanidad, y en 2009 pues lo conseguimos, todos los cientos, por no decir miles de coruñeses que apoyaron la candidatura de una manera o de otra. Oye, Carlos, hace muy poquito estuve precisamente visitándolo. Han puesto abajo una gran exposición de todo lo que supuso la construcción, de todo lo que ha sido el levantamiento, de todo lo que ha supuesto restaurarlo, que también fue muy importante. Y el faro tiene como 3 niveles, ¿no?, que se pueden ir visitando y que se van estrechando además. Sí, exactamente. Obviamente está claro que de lo que es el faro original romano, que no se sabe exactamente cómo era, pero queda muy poco. De hecho, se sabe que era circular, que la rampa de subida de los carros que llevaban madera, porque hace 2000 años no había electricidad, no había bombillas, no había gas, o bueno, lo había en la naturaleza, a lo mejor en estado bruto, pero no se había inventado la aplicación del gas para los faros y para otros usos. Y fue a partir de ese faro romano redondo y con las rampas dando en espiral la vuelta alrededor del edificio que se hizo el revestimiento, que es del siglo XVII, que bueno, lo convirtió en un edificio de planta cuadrada, pero en el cual se ven en las fajas de piedra del exterior, se ven pues las rampas originales con una inclinación bastante amplia. Y ese es el aspecto actual, el del siglo XVIII. Mira que nos gustan a nosotros los faros. De hecho, preside nuestro programa este faro maravilloso. Es pasión, es mimetismo por ellos. Carlos, el llegar al faro de Hércules, a la Torre de Hércules, estar abajo y verlo cómo se va levantando sobre ese promontorio, ya directamente te hace temblar. Pero una vez que estás dentro y vas subiendo y vas viendo la maquinaria, vas viendo la exposición hasta llegar arriba y luego llegar arriba y ver lo que es Coruña, ver el mar, es impresionante. Sí, es que además la entrada, bueno, cuando se hizo la
la reforma en los años 90, que fue cuando se descubrió gran parte de los cimientos romanos originales, se decidió mantener la entrada por ahí para que la gente pueda apreciar, pues eso, la base, los fundamentos y lo bien hecho que estaba, porque esa misma base, ese mismo fundamento son los que ahora soportan una torre mucho más alta que la original. La original se calcula que tenía unos 30-35 metros y la actual tiene 55 metros, lo cual la lleva a un total de 106 metros sobre el nivel del mar, porque la colina en la que está la Torre de Hércules tiene, pues eso, 51 metros de altitud sobre el nivel del mar. Pero el faro tiene 37 metros. No, 55. Ah, 55. La torre original romana tenía 37, por eso la ampliación que se hizo posterior la llevó hasta 55 metros, que se suben con 243 escalones, vuelvo a repetir. Oye, Carlos, decía yo al principio en la introducción que la Torre de Hércules ha tenido infinidad de leyendas. Me viene a la cabeza Breogán, me viene a la cabeza Hércules. Por supuesto. Y hay alguna, ¿no? Alguna más. La principal es, sin ninguna duda, la que le da el nombre a la torre, ¿no? Y es que a raíz de una lucha a muerte entre Hércules, ese ser mitológico, ese hombre forzudo, y Gerión, el vencedor fue, como podemos sospechar, Hércules. Le cortó la cabeza a su enemigo, la enterró allí y mandó construir en conmemoración de ese evento un faro. Y dijo que pues, todos los que visitaran el faro apuntaran su nombre. Y la primera persona que lo visitó era una mujer y se llamaba Crumna. De ahí viene el nombre de la ciudad. Crumna derivó a Coruña. Te decía yo de las leyendas, me ha venido a la cabeza Breogán, Hércules y Trecenzonio. La leyenda de Trecenzonio, que también por ahí, si os metéis y bicheáis un poquito en internet y en la página web de la Torre de Hércules, desde luego lo vais a encontrar, las tres leyendas. Carlos, a mí siempre me gusta preguntarte por ese lugar casi secreto. Pues mira, no es secreto, por supuesto, pero sí que es muy diferente a la visión habitual que tenemos de la Torre de Hércules, ¿no? Porque, bueno, llegas a ella ya sea caminando por el paseo marítimo urbano más largo de Europa, tiene 15 kilómetros, unos cuantos kilómetros a cualquiera de los dos lados de la Torre de Hércules. Pero yo, por ejemplo, cuando hice este proyecto de farosdelmundo.com, por supuesto quería también navegar la costa gallega y fotografiar los faros desde el mar. Y bueno, no completé toda la costa gallega, pero prácticamente entera. Pero cuando pasé navegando en un velero por delante de la Torre de Hércules y la vi desde el mar, te puedo garantizar que impresiona no el doble ni el triple, 10 veces más de lo que es verla desde tierra, ¿no? Con los pies bien parados en la tierra. Impresiona muchísimo. Y ya no me quiero imaginar, porque evidentemente eso lo hice de día, pero no me quiero imaginar de noche, porque estamos hablando de que su luz alcanza las 24 millas náuticas, que traducidas a kilómetros, casi lo entenderán todos nuestros televidentes, son casi 45 kilómetros. O sea que un barco en condiciones, por supuesto, óptimas de noche, que no haya niebla, que para eso también la Torre de Hércules tiene lo que le llaman la vaca, que suelta su mugido, una sirena antiniebla, la he escuchado unas cuantas veces, pues eso, que desde 45 kilómetros puedes ver la luz de la Torre de Hércules. Y aunque hoy en día lo que es la navegación como tal, pues normalmente está soportada por los GPS, por los satélites, pero yo creo que cualquier marinero se le llena la cara de felicidad y sonríe cuando ve los primeros destellos de la Torre de Hércules. Carlos, una última sensación, un momento, de esos que nos gusta a nosotros compartir en Miradas Viajeras. Pues el de que la gente que vaya no solo vaya, por supuesto, a la Torre de Hércules, está claro que es lo más importante, sino que se ha hecho un trabajo muy importante de que todos los terrenos de alrededor. Entonces, por ejemplo, hay una parte que me gusta mucho, que está como en línea recta a 500-600 metros de la Torre de Hércules, que es el Jardín de los Menires. Hay una serie de menires de piedra, son actuales, de hace probablemente 15 años, 10 años, pero realmente creo que le dan un espíritu celta un poco, que es la otra leyenda, la de Breogán, que decía que desde
la Torre de Hércules se veía Irlanda y por eso acabó conectando a los gallegos con los irlandeses y que tenemos ese pasado común celta. Eso es. Bueno, os voy a dar otro consejito. A los que os guste el golf, a muy pocos metros de la Torre de Hércules hay un campo municipal de 9 hoyos y os aseguro, no por el deporte en sí mismo, no por el golf en sí mismo, sino porque cuando juegas ahí y estás viendo la torre es todo un espectáculo. Quizá te importa menos embocar la bola en el hoyo que mirar la torre y embelesarte y quedarte absolutamente anonadado con la imagen de este lugar fantástico. Patrimonios de la Humanidad, confirma, de Carlos Olmo, nuestro experto en esta materia. Carlos, muchísimas gracias. A vosotros. Un abrazo.